Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos hoy día en este seminario. Entonces, como indicó Paulina, yo soy profesor del Departamento de Ingeniería Estructural Geotécnica de la Universidad Católica y soy, digamos, del grupo de Geotecnia, y en particular yo trabajo más particularmente en el mundo de la dinámica de suelos, ¿ya? Entonces, lo que les voy a presentar hoy día es parte de un proyecto en curso que está terminando este año y que es esencialmente el trabajo de un alumno de Magíster en Ciencias mío, que es Juan Pablo Díaz. Si bien yo presento, él me ayudó mucho a elaborar gran parte de las figuras que les voy a presentar, así que quiero reconocer su colaboración al principio, para que no se me olvide al final siendo muy apretado de tiempo. ¿Ok? Entonces, la presentación la estructuré de la forma que ahí está descrita, o sea, voy a partir un poco con una motivación y algunas observaciones generales del terremoto del 2010, suscrito al caso de Santiago. Luego voy a pasar a dar unos elementos esenciales de lo que es la amplificación sísmica y las técnicas que usamos, muy a grandes rasgos, para hacer la evaluación que les voy a presentar a continuación. A partir del caso 4, del punto 4, entonces, les voy a ya entrar directamente en el tema del que vamos a hablar y voy a cerrar con algunos comentarios finales para abrir la ronda de consultas en relación a lo que presenté. Entonces, un poco la motivación, yo entiendo que aquí hay gente de distintas partes de Chile y también de fuera de Chile. Este es Santiago, ustedes probablemente han escuchado hablar de ella. Santiago es una ciudad bastante grande, ¿sí? Está alojada como parte de la cuenca del río Maipo, que se llama, y tiene varios tipos de suelo que la componen. Este es un plano, digamos, que es una geología geotécnica, por decirlo así, o sea, es una geología orientada a los suelos más superficiales. Entonces, hacia el norte de la ciudad tenemos suelos más bien finos, ¿sí? y deformables. En la zona donde se concentra la mayor parte, digamos, de lo que ustedes pueden conocer como los barrios más comerciales, donde están gran parte de las oficinas de Santiago, hay más bien gravas fluviales que vienen de este río, que es el que está aquí dibujado, que es el río Mapocho. Sin embargo, cuando nos empezamos a acercar a la cordillera en esta dirección, empiezan a aparecer, digamos, combinaciones con material que ha venido, digamos, de justamente los faldeos de la cordillera de los Andes, que se entremezclan con grava, y eso es lo que nosotros llamamos gravas en matrices areno-arcillosas. Siguen siendo terrenos bastante favorables. Y en Santiago, además, hay otra particularidad que, dada su cercanía con el cordón, digamos, cordillerano de los Andes, hay evidencias de ciertas zonas donde predominan suelos que son de origen volcánico, ¿ya? Y eso es lo que nosotros llamamos ignimbritas, o más bien pumicitas en sentido, digamos, más coloquial geotécnico, que esencialmente son suelos que se originaron hace, digamos, mucho tiempo atrás, producto de algunas erupciones volcánicas que de alguna forma colmataron, digamos, el aire en suspensión de partículas provenientes de estas erupciones, y en algún momento se alcanzó, digamos, una condición donde el peso de estas partículas fue lo suficientemente grande para que precipitaran. Entonces, digamos, varias partes de Santiago están alojadas en este tipo de suelos, que son suelos, digamos, que tienen este origen completamente distinto, ¿ya? Para que tengan una idea, los que conozcan Santiago, justamente en esta parte de ignimbritas o pumicitas es donde se aloja, digamos, el aeropuerto de Santiago, el aeropuerto internacional, ¿ya? Entonces, la foto que estoy mostrando aquí es un catastro publicado por unos colegas de la Universidad de Chile, que mostraron dónde se concentraron más o menos los daños después del terremoto del 2010, el que nosotros conocemos en Chile como el 27F, ¿ya? Que ha sido el último gran terremoto que hemos tenido en Chile de magnitud 8,8, ¿sí? Y ustedes pueden ver entonces que hay zonas, por ejemplo, todo lo que es grava, que no tiende a concentrar, digamos, gran cantidad de daño, que es lo que está declarado acá en estos triangulitos amarillos, mientras cuando uno se mueve hacia el norte y empiezan a aparecer los finos, empieza a ser más frecuente la aparición de estos, digamos, edificios declarados inhabitables. Acá, particularmente en esta zona donde hay pumicita, ustedes pueden ver que hay una enorme concentración de edificios que experimentaron daño, ¿sí? Y acá, digamos, hay unos pocos casos bien particulares en esta zona, pero no es la norma, ¿no? En general, todo lo que estaba construido en grava se comportó, digamos, bastante bien. Entonces, para dar una idea un poco más visual de estas observaciones, miremos un pan de caso. Este es uno de los edificios que colapsa durante el terremoto del 27 de febrero, ¿sí? Que está justamente construido en ignimbrita, que es el edificio Don Tristán, donde literalmente el primer piso desapareció, ¿sí?
Acá hay un segundo caso, que es un edificio que se llama Patio Mayor, que está construido en los Finos, digamos, del norte de Santiago, y acá lo que pasó fue que la zona donde estaban las escaleras para subir y bajar del edificio literalmente se desprendió y colapsó, ¿ya? Naturalmente que uno puede, digamos, buscar un montón de explicaciones con respecto a este comportamiento estructural desde el punto de vista del diseño estructural y cómo estaban concebidas esta estructura, pero yo me voy a enfocar un poco en el input, en el movimiento que ellos recibieron, como una posible explicación de estos eventuales daños. Entonces, para ilustrar las diferencias, les recuerdo que esto es el mismo evento, ¿sí? Esto todo ocurrió al mismo tiempo. Les presento aquí 3 registros disponibles para el terremoto del 27 de febrero en estas grandes unidades de suelos que les comenté. La grava fluvial en azul, las inimbritas o cenizas en verde, y las gravas en matriz, que son los materiales que uno se encuentra más al pie, digamos, de la cordillera de los Andes, en rojo. Entonces, ustedes pueden ver, esto es un espectro de diseño, digamos, que es la forma en que uno puede sintetizar las características de un sismo en términos de amplitud y de contenido de frecuencia. Ustedes pueden ver que las curvas azules, ¿sí?, en prácticamente todo el rango de periodos, ¿sí?, están por debajo y son las menos, digamos, exigentes. Le siguen las curvas rojas, que es este material que está en pie, digamos, de cerro, y hay una que se escapa, que es la verde, ¿no? ¿Sí? Entonces esta verde, que es desde el punto de vista del material, este material volcánico, genera, digamos, una observación que es completamente distinta al resto. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero, digamos, indicar con esta figura? Que a pesar de que estemos en una misma ciudad, la diferencia de los tipos de suelo hace que yo pueda tener exigencias sísmicas que son muy distintas. Y por lo tanto, tiene sentido intentar definir las herramientas más precisas posibles que tengan la capacidad de hacer esta discriminación entre los distintos movimientos sísmicos que podrían llegar. ¿Ok? Ahora, vamos a verlo un poco más en detalle más adelante. Santiago es una ciudad gigantesca, ¿no? Es una ciudad que tiene más de 20 kilómetros de extensión. Entonces, naturalmente que si yo quiero hacer una construcción o un mapeo de suelo, tiene que ser viable a un costo que sea razonable, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo aspiro a hacer lo típico que se hace en geotecnia, que son la perforación de sondaje, generar una campaña de sondajes para mapear todos los suelos de Santiago es absolutamente inviable desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista económico, ¿ok? Entonces vamos a buscar herramientas alternativas, ¿ya? Ahora, el análisis que uno hace tiene que intentar considerar la mayor cantidad de información disponible. Por ahora, yo solamente he hablado del suelo, pero hay otros elementos que pueden generar, digamos, comportamientos singulares de suelo. Elementos geométricos, heterogeneidad de materiales y otras cosas que vamos a ir conversando un poco más adelante. ¿Ok? Y una vez que yo tengo más o menos descrito qué características tiene el suelo en cualquier parte de la ciudad de Santiago, tengo que todavía definir qué características va a tener el movimiento que va a llegar a Santiago en una proyección de algún horizonte de año, como para en definitiva tener una idea lo más cuantitativa posible de qué características va a tener ese movimiento sísmico. ¿Ok? Entonces, para entender un poquito, digamos, los resultados que voy a ir mostrando más adelante, voy a dedicar unos minutos a darle realmente, digamos, el mínimo de información que necesito para que entiendan cómo vibra un suelo, ¿sí? Y eso son lo que estoy llamando acá elementos de amplificación sísmica. Entonces, ya que voy a hablar de un valle sedimentario como es la ciudad de Santiago, voy a referirme a esta condición, ¿sí? Entonces, en el caso chileno, típicamente el caso chileno, digamos, es un problema, digamos, de subducción, donde hay una placa oceánica que subyace sobre una placa continental, y la mayor parte, digamos, de los grandes terremotos ocurre en esta zona, digamos, de interfaz, ¿no? ¿Sí? Esa interfaz, para que tengan una idea, tiene un espesor que típicamente es superior a los 20 kilómetros, es decir, todos nuestros terremotos ocurren bastante más profundo que los 20 kilómetros, y por lo tanto hay un camino que se hace desde esa falla hacia la superficie, ¿sí?, hasta llegar finalmente a estos sedimentos, ¿ya? Para que tengan una idea, en Santiago, la zona más profunda que creemos como espesor de sedimento es típicamente del orden de los 400, 500 metros. ¿Ya? Hay alguna incertidumbre al respecto, pero es más o menos, esa es la profundidad máxima de rellenos que sabemos que existe en Santiago. Por lo tanto, estamos hablando de terremotos que ocurren como 40 veces más profundos, ¿sí?,
que el espesor de suelo, y por lo tanto vamos a suponer que esto llega como un movimiento, y el movimiento que llega desde la base, por el hecho de pasar como este suelo superficial, genera, digamos, alguna modificación, ¿ya? Esa modificación afecta, por ejemplo, a los edificios, también puede afectar, digamos, a obras geotécnicas, por ejemplo, excavaciones o cortes del terreno, ¿sí? Pero también puede generar deslizamientos, digamos, en cerros o en laderas, ¿ya? Yo me voy a dedicar solamente a este problema de mi presentación del día de hoy, y lo que voy a intentar es definir el efecto de este suelo sobre el movimiento que efectivamente se siente en la estructura, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de las características de las ondas que recibe el suelo, hay esencialmente dos ondas que son las más importantes para efectos de amplificación sísmica, que son las que nosotros llamamos onda P u onda S, ¿ya? La onda P se caracteriza porque en la medida que va propagándose desde esta fuente, genera un movimiento que va en la misma dirección de propagación, ¿sí? Entonces, acá yo tengo un videíto, pero no sé si lo van a ver. No sé si lo están viendo. ¿Me avisan? ¿Lo ven o no? No, vemos tu presentación, contexto sísmico, no estamos viendo... Ya, bueno, no importa. Después se los envío, digamos, junto con la... es que al Zoom, al compartir pantalla, hay que marcar un botoncito que no me acordé, que es para que aparezcan los videos. Pero bueno, no importa, ¿ya? Pero es un movimiento, digamos, que es el único video que tengo, así que no importa mucho que no se vea muy bien, pero es un movimiento que va en la dirección de propagación. Y hay otro, que es el que nos duele más en términos de diseño estructural, que es el movimiento S, que es un movimiento transversal a la dirección de propagación, ¿ya? Es decir, la onda viaja y va generando un movimiento que es perpendicular o ortogonal a esa dirección de propagación. Si lo pensamos desde el punto de vista del caso, digamos, de un valle sedimentario, entonces viene una onda, vamos a suponerla perfectamente vertical, y me genera entonces una onda que hace un movimiento dentro del suelo que es esencialmente de arriba hacia abajo, ¿no? Que esa sería como la onda P, por decirlo en términos sencillos. Entonces, si yo lo pienso desde el punto de vista de la estructura que está encima del suelo, ese movimiento de arriba y de abajo no es particularmente dañino, ya que lo que hace es luchar un poquito contra la gravedad, ¿ya? Entonces, en general, no es, por supuesto que hay casos especiales, pero en general tiende a afectar, por ejemplo, elementos embolados como terrazas o cosas de ese estilo, ¿sí? Pero no es el que se espera que sea más dañino para la estructura. Sin embargo, el otro movimiento, que es esta onda que estoy llamando S, que tiende a ser transversal, digamos, a la dirección de propagación, si yo lo pienso desde el punto de vista de la estructura, como que lo que hace es tender a que mi edificio se mueva en sentido transversal. Y eso ya pasa a ser, digamos, una exigencia sísmica un poquito más relevante, y eso es, en general, lo que se asume que concentra la mayor parte del daño, ¿ya? Entonces, dado que lo que nos estamos enfocando es un poco tener estas ideas de daño, ¿sí? Me voy a concentrar solamente en estas ondas, en las ondas S, ¿ya? Entonces, para cifrar un poco, digamos, este daño en términos más prácticos, vamos a tomar conceptualmente 3 puntitos de observación, ¿ya? Entonces, imaginemos que viene el sismo, voy a asumir solamente que la que me importa, que es la componente transversal o S, y voy a imaginar que tengo la capacidad de registrar el movimiento justo en el contacto del suelo con la roca y en la superficie, ¿ya? Entonces existen equipos, que son los sismógrafos, ¿sí? Que tienen la capacidad entonces de, dado un movimiento sísmico, generar una observación de qué es lo que está llegando, ¿ya? Voy a considerar solamente el movimiento horizontal, ¿sí? Que le voy a poner entonces, de acuerdo a esta figura, el USUI, ¿sí? Que es el que me interesa. Y lo que voy a hacer entonces es conceptualmente dividir el movimiento que estoy observando en la superficie con respecto al movimiento que yo observaría en la base de la roca, ¿ya? Esa división entonces me va a dar una idea, ¿sí? De cuál es el efecto del suelo sobre el movimiento observado, ¿ya? Y si uno hace esa división, que es lo que tengo aquí representado, le mete la matemática adecuada, que por razones de tiempo yo me voy a saltar, y uno obtiene una expresión matemática que está aquí definida, y lo que aparece acá dentro, digamos, de esta expresión, es que esa expresión depende de esta altura o espesor de suelos, y depende también de un parámetro que vamos a llamar el BS,
que es la velocidad de propagación, ¿ya?, que tiene esta onda de corte S dentro del suelo, ¿ya? Naturalmente, si yo tengo un suelo que es más rígido, va a tener un valor de V sub S que es más grande. Para que tengan una idea, en las gravas que llamamos fluviales en Santiago, ese valor de V sub S anda por los 550, 600 metros por segundo. ¿Está bien? Más o menos para que tengan una idea. Sin embargo, si yo me voy a los finos del norte que les dije, ese valor de V sub S va a ser un pariente más cercano de los 250 metros por segundo, es decir, menos de la mitad. Es decir, la mitad, por decirlo así, más blando o menos rígido o más deformable. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Vamos. Entonces, voy a proseguir con esta idea básica y lo que voy a hacer es una división entre la observación en la superficie y la observación que está en la base, ¿ya? Acá lo voy a desarrollar un poco más conceptualmente, y lo que uno obtiene al trazar esta expresión matemática que les mostré recién es una figura como la que está aquí dibujada, ¿ya? Entonces, este es el cociente que les mencioné, digamos, el A partido por B, y acá empieza a aparecer la dependencia de la frecuencia, ¿ya? ¿Qué se entiende por frecuencia? Se entiende que si yo tengo un movimiento sísmico, y ese movimiento sísmico fuera una señal sinusoidal perfecta, yo podría definir cuál es la frecuencia en particular, ¿ya? La verdad es que un movimiento sísmico no es como un seno o coseno perfecto, sino que es una señal, digamos, que tiene un montón de frecuencias adentro, ¿ya? Así que en términos generales lo que uno asume es que contiene movimiento en un cierto rango de frecuencia. ¿Qué voy a suponer para que me entiendan esto? Imaginemos que el sismo entonces me genera carga en ese rango de frecuencia. Y lo que sale de esta sencilla expresión matemática es que este cociente A partido por B vale 1 para frecuencias chiquititas, pero llega un cierto momento en que se dispara, y de acuerdo a esta figura, yo estoy observando, digamos, que este número llega hasta 12, ¿ya? Eso quiere decir que el movimiento que yo observo acá, imaginemos que sea 1 centímetro, en movimiento lateral, lo que yo voy a observar en la superficie van a ser 12 centímetros, ¿ya? ¿Se entiende la idea? Y eso es entonces lo que nosotros llamamos efecto de amplificación o efecto de sitio, ¿sí? Entonces, es justamente este cociente que define qué tan distinto es el movimiento en superficie con respecto al movimiento, digamos, en la base. ¿Ok? Ahora, naturalmente, con la idea geométrica que les estoy presentando aquí de esta curva, ustedes se pueden dar cuenta de que ese cociente depende de la frecuencia de excitación. Es decir, si yo tengo un sismo más lento o más rápido, en algunos casos va a hacer que este cociente crezca o disminuya. Y en particular, el valor que nos interesa es justo el valor que maximiza esta relación, y si ustedes hacen ese cálculo, uno puede llegar a esta formulita, que es lo que nosotros llamamos, ¿sí?, el periodo predominante o fundamental. Es decir, uno puede imaginar que un sitio se comporta de alguna forma como un péndulo invertido. Entonces, cuando viene, digamos, el movimiento sísmico, lo que hace es mover toda esa columna de suelo y se empieza a comportar como si fuera un péndulo, ¿ya? Y ese péndulo empieza a vibrar entonces con un determinado periodo, ¿sí? Y ese determinado periodo entonces define en el fondo en qué momento la observación sísmica en superficie va a ser máxima, ¿ya? Y por lo tanto es un rasgo particular de cada sitio. En cualquier parte del mundo donde ustedes estén parados en este momento, les aseguro que ese lugar donde están parados tiene un cierto periodo de vibrar. Puede ser muy distinto entre todos ustedes. En algunos casos será 1 segundo, medio segundo, 2 segundos, y cada uno de ellos va entonces a amplificar y va a generar un movimiento, digamos, que es de naturaleza distinta, ¿ya? Naturalmente, en la medida que este sitio tenga un periodo más largo, el movimiento va a tender a ser, digamos, con una oscilación más larga y probablemente de mayor amplitud. Si yo me voy a sitios desde donde tenemos un periodo muy cortito, eso quiere decir que el suelo va a vibrar, ¿sí?, en forma muy rígida, y probablemente vamos a tener una amplificación que es mucho más baja. ¿Ok? Vamos a ver de qué orden son estos números en la cuenca de Santiago en unos minutos, ¿ya? Pero simplemente me interesa, digamos, que tengan la idea de que el lugar donde ustedes están parados tiene un cierto periodo de vibrar.
¿ya? Y ese periodo de vibrar, de alguna forma, va a controlar cuál va a ser la observación sísmica y, por lo tanto, el movimiento que van a observar para el próximo terremoto. ¿Ok? Ese periodo de vibrar, en una aproximación muy sencilla como la que estoy dibujando aquí, se puede calcular en términos directos, dividiendo 4 veces el espesor del suelo, acuérdense que esto es lo que yo llamé H, por esta nota promedio de rigidez, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero, digamos, caracterizar un determinado sitio desde el punto de vista de la amplificación sísmica, lo que yo necesito saber es, por ejemplo, el periodo, o bien puedo calcular el H y el V sub S. ¿Ok? ¿Sí? Naturalmente que puedo tener parámetros complementarios y, por lo tanto, lo que yo voy a dedicarme es a plantear el problema en términos de la obtención de esta velocidad y la obtención de ese periodo, ¿ya? Y esos son los parámetros que voy a introducir después a mi modelo de Machine Learning, donde vamos a ver la aplicación para el caso de la Cuenca de Santiago. ¿Ok? ¿Se entiende? En la presentación, yo estoy agregando un parámetro más que tiene que ver con qué tan distinto es la roca del suelo, que también es muy importante. O sea, no es lo mismo tener un suelo blando sobre una roca muy dura que tener un suelo rígido sobre una roca no tan dura, ¿ya? Y eso se mide a través de este valor Q, que se llama contraste de impedancia, pero dado que no voy a trabajar con esa cantidad para lo que viene a continuación y solamente con las dos primeras, la nota de rigidez y la nota de periodo, no voy a entrar en mayores detalles, digamos, para no agregarle más elementos, ¿ya? Entonces, raya para la suma, lo que estoy intentando presentar con esta ilustración es que si yo pienso el problema en términos de rigidez y pienso el problema en términos de periodo, ¿sí?, tengo una información súper valiosa que al final me puede dar muchas luces de qué se entiende por amplificación sísmica en cada sitio. ¿Ok? Vamos. Entonces, en beneficio del tiempo, esta parte me la voy a saltar y solamente les voy a decir que nosotros, para calcular los periodos y las notas de velocidades, usamos procedimientos geofísicos, ¿no? ¿Ya? Esos procedimientos geofísicos, la ventaja que tienen es que no son invasivos, ¿ya? ¿Y en qué consisten esos métodos geofísicos? Esos métodos consisten en ir a terreno y medir, como está ilustrado aquí en la foto, con una serie de sensores sobre el suelo, ¿sí? Y con esa serie de sensores sobre el suelo, adquirir una serie de datos que nos permiten, a través de un procesamiento, ¿sí?, construir las características que tiene ese suelo y luego, a través de un proceso que se llama un problema inverso, obtener un perfil donde, en función de la profundidad, ¿sí?, se obtiene entonces una estratigrafía. ¿Ya? La estratigrafía que estamos hablando es una estratigrafía, entre comillas, sísmica. Eso quiere decir que lo que obtengo de esta estratigrafía que me interesa es cómo van cambiando estas velocidades o rigideces en función de la profundidad, ¿ya? Mucho más que meterme exactamente en las características del suelo. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, yo con estas técnicas geofísicas tengo la capacidad de decirles que a 4 metros hay un suelo que tiene una velocidad, por ejemplo, de 300 metros por segundo, pero no tengo ninguna capacidad de decirles si es arena, si es limo, si es arcilla. Para eso necesito un sondaje o información geológica relevante, ¿ya? Entonces, por eso hablamos de técnicas geofísicas sísmicas, porque el insumo que vamos a obtener de la aplicación es exclusivamente la velocidad. ¿Está bien? Ahora, como les digo, tenía preparado un poco más de detalle, pero quiero enfocarme más en los resultados, así que esto lo voy a pasar rápido. ¿Ya? De todas formas, la presentación se las vamos a compartir para que ustedes lo puedan ver después. Y lo que quiero, digamos, simplemente decir es que desde el punto de vista normativo en Chile, nosotros incorporamos como parte del proceso de definición de las características de un sitio o de clasificación sísmica, el promedio que tienen estas velocidades en los 30 primeros metros. Y ese parámetro nosotros lo llamamos BS30. ¿Ok?
Ok, naturalmente, vamos a ver los números a continuación. Algunos suelos van a tener valores de BS30 un poquito más altos y otros suelos van a tener valores un poco más bajos, y eso nos va a dar una idea de qué tan blando o rígido es un suelo. Además, en el caso chileno, y esto hasta donde sé una exclusividad, digamos, que tenemos acá en Chile, estamos en proceso de modificación de este sistema y estamos agregando, no solamente para clasificación sísmica, el valor de esta nota, digamos, de rigidez, como les mencioné, ¿sí? Sino que también estamos midiendo el valor del período numérico, ¿ok? Entonces, este valor del período también se obtiene por una técnica geofísica que se conoce comúnmente con el método de Nakamura, perdón, ahí hay una U que tiene que ir, pero me lo voy a saltar por razones de tiempo, porque en realidad lo que necesito para lo que viene a continuación de la descripción del caso es solamente esta tabla. Entonces, mediante estas técnicas geofísicas sísmicas, yo tengo la capacidad de calcular entonces este perfil de velocidades en función de la profundidad, y tomando entonces los 30 primeros metros de ese perfil de velocidades, puedo calcular este promedio que estamos llamando BS30, ¿ya? En función de ese promedio, materiales muy rígidos, por ejemplo, roca o suelo, ¿sí?, van a ser si tenemos un valor sobre los 900 metros por segundo. Pero si yo tengo un suelo que está medianamente denso o firme, voy a asumir entonces que tiene un valor por sobre 180, pero menor que 350. ¿Está bien? Fuera de esta nota de rigidez como de la costra superficial, está la idea de período. Acuérdense que yo les dije que el período era 4H sobre B sub S. Por lo tanto, si yo fijo el valor de este B sub S, eso quiere decir que progresivamente mi sitio es más profundo para que tenga un periodo más largo. ¿Se entiende, no? Si el valor de B sub S es constante, entonces, si el periodo crece, la profundidad crece, ¿ya? ¿Por qué elegimos el periodo y no la profundidad directamente? Porque el periodo es más fácil de medir. Entonces, por un asunto netamente práctico, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren, este periodo es de alguna forma, nos está entregando información de profundidad que tiene ese sitio para vivir. Entonces, en términos generales, vamos a decir que un suelo rígido, firme, tipo roca, va a tener una rigidez que está por sobre los 900, pero al mismo tiempo no es muy profundo, de forma de que tenga un periodo no mayor que 0,15. Sin embargo, si yo me voy al mismo material que había hablado antes, que eran estos materiales un poquito más densos, ¿sí?, voy a decir que voy a aceptar que ese sitio es de densidad media y no demasiado profundo, en la medida que, junto con cumplir la condición de rigidez, tenga una condición de profundidad que no supere un segundo. ¿Se entiende? Entonces, nuestro sistema de clasificación sísmica, que está en proceso de salir, digamos, a consulta pública, esta es la propuesta, digamos, que va a salir este año, esperamos, a consulta pública, tiene esta novedad que, de alguna manera, incorporamos una nota de rigidez, pero también una métrica de la profundidad en términos del periodo de vibrar que tiene ese sitio. Y mirando estos dos parámetros a la luz, creemos que tenemos mayores posibilidades para tener una anticipación de cuál podría ser el movimiento esperado en un sitio. ¿Okay? Para pasar al caso de estudio de una vez, la última cosa que les quiero pedir que retengan desde el término de mi presentación es que nosotros los ordenamos esta clasificación con letras de la A hasta el E, donde la A es entonces el suelo, entre comillas, mejor de todo, porque es el más líquido, y el E es el más blando de todo, ¿ya? Entendiendo que los suelos E o blandos van a ser más demandantes para las estructuras que los suelos de mayor rigidez. Muy bien, acá lo pueden ver como espectro de diseño, pero voy a ir directamente al caso de estudio, digamos, para quemar el tiempo que me queda en la presentación, únicamente mostrándole algunos resultados de la aplicación de estas ideas prácticas. Vamos. Entonces, un poquito de contexto. El trabajo que van a ver ustedes está financiado dentro de un proyecto FONDEF, que aquí está la sigla que llamamos Sigma Maipo, que es un proyecto que está orientado a combinar amenazas de distinto origen y tener la capacidad entonces de generar mapas a través de la cuenca del Maipo, donde en forma concurrente se evalúen amenazas como flujos, inundaciones, erupciones volcánicas, caídas de rocas, deslizamientos, tsunamis e incendios. Lo de tsunami les puede llamar la atención, pero es que en la cuenca del Maipo también está San Antonio. San Antonio en la costa, digamos, naturalmente es propiedad de tsunami,
¿Ya? Naturalmente, mi participación en este proyecto es sobre todo lo que tiene que ver con la caracterización sísmica del suelo, que de alguna forma se liga a deslizamiento y caídas de roca, pero yo voy a hablar solamente de esta componente. ¿Ya? Solamente para que tengan una idea del proyecto, este mapita me sirve. Ustedes, este mapa, los colores están asociados a la cantidad de amenazas de esta lista que yo les di que podrían afectar un sitio en particular. Entonces ustedes pueden ver que hay sitios, por ejemplo, acá en la costa, en San Antonio, que son rojos, porque claro, aparte de la lista de deslizamientos, caída de roca, amplificación sísmica e inundaciones, también tienen tsunami. Entonces estos son, digamos, los más expuestos a todo tipo de amenazas. Y naturalmente cuando yo voy aquí hacia la cordillera, empiezan a aparecer efectos adicionales relativos, por ejemplo, a erupciones volcánicas. Dependiendo de dónde esté ubicado, las inundaciones podrían ser más importantes, etc. ¿Okay? Esto solamente para darles el contexto general del proyecto, pero yo me voy a dedicar en esta presentación solamente a hablarles del caso sísmico. ¿Ya? Entonces, ¿dónde entra el sismo? El sismo entra como amenaza por sí solo, es decir, la probabilidad de que haya un cierto nivel de aceleración o movimiento en un determinado instante, pero también entra con el concepto que nosotros hemos llamado en el proyecto de concatenación. Eso quiere decir que hay otros procesos que también pueden estar gatillados por sí, ¿ya? El más evidente de todo es tsunami. Entonces, claro, viene un sismo, hay un movimiento que puede generar daño, pero eventualmente puede también generar una ola, digamos, y puede ser tsunamigénico, y eso nos va a generar entonces una inundación. O bien, ese movimiento fuerte puede generar entonces también caídas de rocas, por ejemplo, en pie de cordillera, o puede generar deslizamientos de tierra, digamos, que pueden bloquear caminos o incluso sepultar ciertas zonas. Hay casos históricos famosos, por ejemplo, en El Salvador, donde hubo un terremoto que siguió un tremendo deslizamiento, y fue el deslizamiento, digamos, el que mató mucha más gente que el terremoto probablemente tal. ¿Ya? Entonces, todo eso está incorporado en el proyecto. Yo me voy a limitar esta presentación a hablar solamente hasta aquí. Es decir, vamos a suponer que hay sismo y hay un cierto movimiento fuerte. Y voy a mostrar ese movimiento fuerte en términos de un indicador de aceleración, que es lo que llamamos el PGA. ¿Ya? ¿Ok? Pero toda esta parte, digamos, de concatenación está incorporada y lo vamos a ver en un ratito. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería la metodología para intentar llegar a esta estimación de mapa de PGA? En principio, tengo que imaginar todos los posibles escenarios sísmicos que haya y luego de eso combinarlo con la caracterización de sitio para llevarlo a un modelo que combine los tipos de movimientos con la caracterización de sitio y llegar a un PGA. ¿Ya? Sin embargo, eso me genera un problema práctico, porque como vamos a ver a continuación en los datos, en una cuenca tan grande como la cuenca, digamos, del Maipo o la de Santiago, yo tengo una colección de datos que es muy chiquitita. ¿Sí? Vamos a hablar que nosotros tenemos del orden de 300 sitios caracterizados. Entonces, 300 sitios caracterizados no es suficiente para generar un mapa que cubra toda la cuenca. Entonces, ¿cuál fue la estrategia que tomamos para estos resultados? Generar, digamos, una capa intermedia, que es a esta caracterización de sitio, agregarles ideas de Machine Learning para generar entonces una predicción de las propiedades de sitio a través de la cuenca. Es decir, generar de alguna forma una especie de interpolación, extrapolación de los datos que tenemos de los sitios, ¿sí? En forma mucho más robusta a toda la cuenca, y luego sobre eso generar la estimación sísmica. ¿Está bien? Entonces, no es una interpolación gráfica de resultados, sino que lo que hicimos fue meterle física en una capa previa para intentar mejorar esta estimación de datos a lo largo de la cuenca y con ello generar una predicción más precisa. ¿Ya? Entonces, les voy a ir presentando figuras para que les quede claro más o menos en qué consistió este trabajo. ¿Ya? Hay un montón de detalles, pero yo me voy a enfocar en la parte más visual, ¿sí? Para que tengan una idea. Entonces, nosotros tenemos esta situación. Para simplificar, digamos, la visualización de los resultados, me voy a limitar al Gran Santiago. Aquí está definida la geografía y están las comunas asociadas. Y dentro de esas comunas asociadas, entonces, lo primero que hicimos fue recurrir a la información que había. En particular, había una carta geológica elaborada después del terremoto Yoyeo del año 85, que definía a priori zonas que eran más propensas a eventos sísmicos, pero sobre todo basado en observaciones de daño y en, ¿cómo se llama?, algunas propiedades de suelo.
Lo que hicimos después fue juntar con una versión más moderna que aparece después del 27F, el año 2011, donde se intentó entonces generar sobre esa capa base de geología una actualización en función ahora de los daños asociados al terremoto del 27F y alguna caracterización de sitio que estaba, digamos, disponible. En tercer lugar, ¿sí?, salimos a terreno y medimos. Entonces, aquí están los datos que tenemos dentro de la cuenca del Maipo, son aproximadamente 310 sitios, y están aquí los colores separados de acuerdo a las categorías E, D, C, B, ¿sí?, que habíamos conversado. Perdón, este es D, este es E, este es B y este es C, A, ¿sí? Y los colores están de acuerdo a esa categoría y ustedes pueden ver entonces que tenemos puntitos que caracterizan las distintas unidades en términos de BS30. Y luego, también en cada uno de estos sitios aplicamos estas ideas, digamos, de geofísica para obtener una estimación del periodo, y aquí están coloreados también de acuerdo a los intervalos, ¿sí?, que vimos en la tabla de clasificación anterior. Una cosa importante que tiene que ver con una pregunta que acabo de ver por el chat, que les voy a responder en un ratito más, es que una de las complejidades de este método geofísico para estimar el periodo es que no siempre da un resultado, ¿ya? Entonces, a veces uno tiene un periodo bien identificado, pero otras veces aparece, digamos, un periodo que no es creíble o simplemente el método no me entrega información. Entonces, esas situaciones que nosotros llamamos plano, ¿sí?, son los puntos negros que están aquí evaluados. Entonces, hay ciertos periodos donde no tenemos claridad de la información del periodo porque el método no fue capaz de dar. ¿Ok? Entonces, combinando la información del BS30 más el periodo, generamos este nuevo mapa, que es el que está aquí presentado, donde tenemos ahora estas clasificaciones de sísmica en concordancia con las unidades, digamos, geológicas, de acuerdo a la definición de Layton, ¿sí? Y lo que hicimos fue entonces generar, en primer lugar, una nueva actualización de estas unidades sobre la base de esta información geofísica fresca, ¿ya? Ahora, antes de mostrar ese resultado, una cosa más, también nosotros usamos para elaborar, digamos, esta propuesta, el concepto de gravimetría, ¿ya? ¿Qué es la gravimetría? Esencialmente, aquí está la figura, yo cuando estoy parado en un sitio hay una fuerza de gravedad que es bien conocida, pero esa gravedad tiene cierta fluctuación, ¿ya? Entonces, en términos generales, el suelo es más liviano que la roca y por lo tanto de alguna forma tira menos, ¿no? O sea, tiene menos fuerza de gravedad. Entonces, en sitios profundos, ¿sí?, donde hay mucho espesor de suelo, ese valor de la gravedad es más chiquitito que si yo me voy a parar exactamente en una roca, ¿ya? Y por lo tanto, este mapa, que es lo que representa una anomalía o residual de gravedad, de alguna forma indica cuando hay diferencias más importantes respecto al valor medio negativas, que son las zonas más profundas, mientras que en las zonas que están aquí identificadas con colores más azules, los valores son positivos o cercanos a cero, y eso significa que están más cerca del valor medio y hay poco suelo. ¿Ok? Entonces, esta información gravimétrica también va a proponer, digamos, un dato adicional relevante para lo que queremos. Entonces, basado en el BS30, el T sub 0 y la anomalía de gravedad, generamos entonces una actualización en primer lugar de la versión 2011, digamos, de la geología sísmica que existía, digamos, en Santiago, y generamos entonces una nueva subdivisión territorial justamente por estas clasificaciones sísmicas donde tenemos A, B, C, D, E. Acuérdense que E, digamos, es lo más demandante sísmicamente. Ahora, solamente para que tengan alguna idea, el tipo de cambio con respecto al 2011, aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, esta es la zona de Macul, donde la geofísica nos informó que en realidad la transición era distinta de la que estaba informada en el año 2011. Acá estamos en la zona de Pudahuel, que es una zona donde hay muchos daños, y también tuvimos que generar, digamos, unas modificaciones, porque nuestros datos geofísicos nos mostraban que la distribución de los suelos, digamos, que eran más propensos a la amplificación, eran un poquito distintos. ¿Ok? Ahora, la pregunta era, bueno, ¿por qué o qué vamos a hacer entonces para llevar toda esta información que está ubicada en una colección de puntos a un mapa? ¿Sí? Y dijimos, bueno, intentemos probar primero
con informaciones o técnicas típicamente usadas en la geoestadística, ¿ya? Entonces, por ejemplo, agarramos el set de datos e intentamos hacer una ponderación inversa de la distancia para obtener el periodo los valores de veces 30. ¿Y qué nos pasó? Nos empezaron a salir cosas bastante feas, ¿sí? Y ustedes pueden ver que esto no tiene concordancia con la geología. Uno esperaría que esta ponderación e incorporación de los valores no fuera razonablemente cercana a lo que tiene que ver con la geología. Probamos otra técnica geoestadística, que es la técnica de Kriging, y no nos fue mucho mejor. Entonces, dado, digamos, la imposibilidad de generar estas interpolaciones de este dato duro a través de la unidad geológica en forma más o menos convincente, fue que nos metimos entonces a trabajar con herramientas de Machine Learning, ¿ya? Ahora, el uso de herramientas de Machine Learning en problemas geoestadísticos o de distribución de características de suelos espaciales no es nuevo. De hecho, de acuerdo a las referencias, es algo que comienza por ahí por el año 2005. Sin embargo, se ha ido viendo cómo ha ido creciendo, digamos, su uso en función de los años. Este es un artículo que pillamos por ahí que hacía una pequeña revisión de cómo se había ido metiendo esta idea de Machine Learning, digamos, en la estimación de propiedades espaciales. Y dentro, digamos, de las múltiples técnicas que hay del uso de Machine Learning para estimar distintas cosas, en particular nos enfocamos en dos que son, entre comillas, las más populares. La primera, que es las denominadas redes neuronales, que estuvieron muy en boga en un comienzo, pero que hoy en día han dado curso principal a lo que nosotros llamamos herramientas de bosque aleatorio o random forest, de acuerdo a esta figura que está aquí, ¿ya? Entonces, la que vamos a usar y que dio mejores resultados Random Forest, así que se las voy a explicar, digamos, muy brevemente y después les voy a dar simplemente el comparativo con las redes neuronales, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea que hay detrás de estos bosques aleatorios? Es que, acuérdense que lo que yo tengo en este momento es entonces para una serie de coordenadas UTM, el valor de T sub 0, el valor de BC30, ¿sí? Y un montón de otros atributos que vamos a ir conversando en la lámina siguiente. Entonces, mi idea era cómo agarrar esta colección, que son 300 sitios, 310 sitios, e intentar a partir de eso entrenar un modelo, ¿sí?, que fuera capaz de, para cualquier coordenada arbitraria dentro de la cuenca, proveerme los datos que yo necesitaba para hacer mi estimación sísmica. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea detrás de árboles de decisión? Esencialmente, lo que se hace es que se busca un subconjunto de estos 300 datos y se selecciona también un subconjunto de estos atributos, no todos, algunos de estos atributos, y va generando para esos conjuntos aleatorios, ¿sí?, árboles de decisión, que son binarios, es decir, para cada atributo se va tomando una decisión, otra la otra, etc. Y así se va generando, digamos, un sistema de clasificación. Si esto se hace en forma aleatoria, para muchos subconjuntos, digamos, de estos árboles de decisión, se van obteniendo entonces distintos resultados y esos resultados se combinan a través de un sistema de votación para llegar a un resultado final. ¿Ok? La idea original es como del año 2001, encontramos este trabajo de Verikas en el año 2011 que lo explica bastante bien y lo aplica justamente a un problema similar al que queríamos trabajar, ¿ya? La idea de búsqueda aleatorio, digamos, es bastante estándar dentro de la gente que hace Machine Learning. Nosotros era una novedad aplicarla para este problema en particular, específicamente en Chile. Y dentro de los desafíos que teníamos para intentar ocupar esta técnica era definir cuáles son los atributos. Porque claro, lo obvio es tener las coordenadas espaciales que tiene cada uno de estos datos, ¿sí? Pero también había otros elementos que entregaban información adicional que podíamos alimentar el modelo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la unidad geosísmica o geológica que la tenía, si era A, B, C. Entonces, esa información entró aquí. Después, en un punto en particular, buscábamos qué distancia tenía la unidad más cercana, que es lo que en esta, ¿cómo se llama? Matriz, en dibujo lo estoy representando como XQ. Buscaba la cantidad de valores de BC30 que tuviera más cercano, buscaba las distancias de esos puntos más cercanos, que es lo que estoy llamando de XG, y además incorporamos la gravedad. ¿Se entiende, no? Entonces, estamos generando una interpolación un poquito más sofisticada, que incorpora no solamente las coordenadas, sino que está incorporando
Por ejemplo, la unidad geológica que lo contiene, la distancia a la unidad geológica más cercana, las características en términos de distancia, la anomalía residual, etc. Entonces, de alguna forma es una interpolación, digamos, llamémosla de un nivel superior, que está considerando información de distintas características. ¿Ya? Para que tengan una idea, haciendo estas redes, un proceso que se llama de entrenamiento, donde básicamente lo que uno agarra son subconjuntos de datos en forma aleatoria y va generando una calibración, haciendo un testeo con 20% de los datos, ¿sí? Es decir, dejando 80 dentro para entrenar y 20% fuera para validación, obtuvimos que el error en términos de desviación estándar para redes neuronales era del orden de 140, mientras que para búsquedas aleatorias o random forest era del orden de 67 metros por segundo, por lo tanto, con este nos quedamos para el resto del trabajo, ¿ya? Y aquí ustedes pueden chequear que cuando uno aplica ahora estas herramientas de Machine Learning a la distribución espacial, digamos, de las cantidades, uno obtiene entonces un mapa que claramente correlaciona mucho mejor con la geotecnia, con la geología del sistema. ¿Por qué? Porque yo la estoy agregando como información, o sea, la geología de base está siendo incorporada dentro del proceso de interpolación y por lo tanto ahora cada uno de estos puntitos que tiene un color, tiene un valor que fue calculado con esta herramienta de entrenamiento y por lo tanto podemos asociar a cualquier punto en el espacio, ¿sí?, un valor de BS30. ¿Ok? Listo. Última etapa entonces. Ya tenemos nuestro mapeo, tenemos un valor de BS30 en cada punto, y lo que vamos a hacer es entonces introducirlo a un modelo de amenaza sísmica. ¿Ya? Como estoy muy al límite con tiempo, voy a pasar porque esto es bastante estándar, y lo voy a hablar en forma en palabras simplemente. Usamos una herramienta que les voy a presentar en un segundo, donde lo que consideramos son los modelos de subducción inter e intraplaca cercanos a la zona de trabajo. La zona de trabajo está aquí, ¿ya? De acuerdo a un modelo de sismología, un modelo, digamos, de ruptura sísmica que viene de sismicidad, en realidad, de Poulos, de como el año 2019. Y además también, y esto también es otra novedad del proyecto, en forma paralela, estamos considerando fallas corticales. Entonces, dentro de esta maquinaria de estimación de aceleraciones con esta metodología, no solamente consideramos los clásicos sismos de subducción, sino que aparecen fallas corticales que podrían ser relevantes para la zona. En particular aparece esta, que es la más conocida, digamos, que es la falla San Ramón, pero hay otras fallas, por ejemplo, esta que se llaman Diablo, y otras más cerca, digamos, de San Antonio, que eran relevantes para el proyecto. Esta es Pichilemu, me parece, sí, y que también las metimos dentro de esta maquinaria de simulación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace esencialmente? Digamos, el modelo, dado, como ya les decía, un punto en particular que ya está caracterizado, se genera, digamos, una ubicación probable de la fuente sísmica con sus características, se entra a través de la distancia y el tamaño de esta fuente sísmica y se calcula una cierta aceleración. Y se van combinando con todos los escenarios posibles, en una forma probabilística, ¿sí?, con todos los escenarios posibles en la falla cortical, y se van entonces superponiendo los efectos para llegar a una estimación de un cierto periodo, perdón, de una cierta aceleración, dado una ventana de observación, ¿ya? Por razones de tiempo no voy a entrar más en estos detalles, pero de todas formas hicimos el cálculo con una plataforma que se llama el Seismic Hazard, que está desarrollado por Gabriel Candia, que también forma parte del proyecto y que nos ayudó con esta parte del proyecto. Entonces, ¿cuál es el resultado final de todas estas historias? Aquí está. Entonces, este es, en nuestro conocimiento, el primer mapa de PGA que ocupa todas estas ideas, que incorpora, digamos, una interpolación mucho más sofisticada de las propiedades de suelo y que además incorpora fuentes sísmicas tanto de subducción como corticales. Y aquí están entonces los valores para que ustedes tengan una idea, y efectivamente, tal cual como vimos en las observaciones sísmicas iniciales, se observan zonas hacia el norte, donde podríamos tener aceleraciones máximas que van a ser de 0,35 G o superiores, mientras que en ciertas zonas que están por acá, que son materiales, digamos, más rígidos, nos caemos a valores que están por debajo del 0,6 G. Esto se puede hacer para cualquier ventana de observación, ¿sí? O sea, yo podría trabajar a 50 años, a 1000 años, a 5000 años. En particular, para esto estamos trabajando con un periodo de retorno de 475 años, que eso quiere decir que es, en el fondo, el periodo en que uno espera que este valor que está aquí sea al menos superado una vez, ¿ya? Ese es el concepto de periodo de retorno.
¿Ya? ¿Por qué 475 años? Porque es en general, digamos, el valor que se usa para los efectos de diseño más comunes, ¿ya? En minería se usan escenarios un poco más extremos porque hay obras que se trabaja como condición de diseño a perpetuidad, pero en las obras civiles, digamos, más tradicionales que ustedes conocen, este es más o menos el estándar de lo que llamamos las características de diseño, ¿ok? Entonces, yo estoy aquí presentando los puntos que son donde teníamos una medición geofísica, ¿sí? Para que tengan una idea espacial, pero esto es un modelo continuo, o sea, yo aquí particularmente, si ustedes tienen la dirección suya o de algún amigo que quieran conocer, pueden ir a pararse, digamos, a este raster y van a obtener exactamente cuál es la aceleración que se espera con un periodo de retorno de 475 años. ¿Ok? Se entiende que yo estoy ocupando aquí, presentando solamente este valor por razones de tiempo, pero ustedes podrían calcular cualquier otra cosa, probabilidad, por ejemplo, de excedencia de 0,2G en los próximos 5 años, por decir algo. ¿Ok? O la aceleración que podrían obtener en un periodo de retorno de 50 años. Es decisión de ustedes. Ahora, como último comparativo, digamos, para ya ir terminando mi presentación, los distintos enfoques para que vean cómo se propaga el efecto del suelo en la estimación. Este es el que a nosotros nos gusta, que es el favorito, que es el de Random Forest, pero si ustedes lo comparan con un sistema de interpolación directa, como sería el de interpolación inversa IDW que se usa en geoestadística, o Kriging, ustedes pueden ver que los resultados son absolutamente distintos. ¿Ya? Si bien desde el punto de vista de las macrozonas de colores la cosa se prevalece, pero ustedes pueden ver que alcanzamos una resolución, una distinción de las zonas donde hay materiales más rígidos, donde están las rocas, etcétera, que es inabordable por las otras técnicas, lo que nos puso, digamos, sumamente contentos con este resultado final, porque estamos obteniendo algo que al menos desde el punto de vista físico hace mucho sentido y tiene una capacidad de discriminación que no habíamos visto nunca antes. ¿Ok? Entonces, si bien las amplitudes en las zonas sedimentarias donde predominan no cambian demasiado, porque es un valor que está bien caracterizado, ¿no? Si yo me paro en esta zona o en esta zona hay mucho dato y por lo tanto no cambia mucho lo que obtuvo Machine Learning con respecto a estas técnicas geoestadísticas, se tiene una cobertura espacial con mucha resolución mucho más alta y mucho más razonable y mucho más subordinada a lo que es la geología, lo que nos puso muy en contra. Entonces, solamente para terminar, los dejo preinvitados a la defensa de mi alumno, que es Juan Pablo Díaz, que debería defender en septiembre, y el artículo que va a salir donde se va a resumir con gran detalle todo lo que les acabo de presentar. Y naturalmente yo estoy aquí presentando un poco porque coordiné y dirigí esta parte del proyecto, pero hay muchas otras personas que participaron, en particular Felipe Aaron, que es el geólogo, digamos, del equipo, Mauricio Monsalve, que es de Sigidem, que es experto en ciencia de la computación y que nos ayudó con todas las implementaciones y los desarrollos de estas herramientas de tipo Machine Learning. Gabriel Candia, que ya lo mencioné, que es el creador de esta plataforma de amenaza sísmica que nos ayudó en la capa final para obtener los resultados. Gabriel González, que es el jefe, digamos, del proyecto y que nos ayudó también con unas opiniones con respecto a los resultados finales y los métodos. Y hay muchos alumnos que hicieron la parte dura, que es también ir a terreno y medir con todas estas técnicas geofísicas. Aquí puse los nombres de ellos y también valgan la pena mi agradecimiento. Y financiamiento, el proyecto Fundef que mencioné, también Sigidem nos puso recursos para hacer el trabajo de terreno, y también los equipos geofísicos que estamos usando, varios de ellos son propiedad de DICTUC, así que también, digamos, está involucrado como parte de este proyecto. Y muchas gracias. Perdón, solamente lo que estamos haciendo ahora, estamos haciendo lo mismo, pero incorporando ahora el periodo de frecuencia. Lo que yo les presenté solamente es un resultado con BS30, ¿sí? Y en relación a los cursos, que se me había olvidado decir, en el marco de esta presentación que tiene que ver con educación continua, gran parte de lo que está hoy presentado forma parte de un curso que yo doy que se llama Ingeniería Geotécnica de Sísmica, que pertenece a los diplomados articulables de nuestro departamento. Está en el de Geotecnia, está en uno de Estructura, también en el Magíster de Ingeniería Estructural y Geotécnica, así que en ese curso tengo tiempo, digamos, todo un bimestre para hablar de estas cosas con mucho más calma. Y naturalmente, de nuevo, aquí esto es una estimación, nuestro mejor esfuerzo con el estado del arte de todas estas técnicas, pero naturalmente todavía no es viable decir cuál va a ser la característica del terremoto exacto en un punto, en un periodo de tiempo, ¿no? Estamos caminando hacia allá, hacemos nuestro mejor esfuerzo para lograrlo, pero de repente hay que tener cuidado cuando lo que uno escucha, y falta todavía para llegar a esa estimación, digamos, certera. ¿Ok? Eso, muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, Esteban, por tu presentación, por tu tiempo, por dedicarnos a explicar todos estos temas. Y en base a lo mismo, en el contexto del programa que estabas mencionando, voy a presentar a la subdirectora comercial de Educación Profesional, Claudia Gómez, que nos va a dar unas palabras respecto a los diplomados articulables que tienen con el magíster en Ingeniería Estructural y Geotécnica. Claudia, ¿estás por ahí? Acá estoy. Hola, Paulina. Gracias, Esteban. Muy interesante la presentación. Bueno, contarles, la verdad es que mientras recogen las preguntas que existan para Esteban, contarles que en la Escuela de Ingeniería tenemos varios diplomados ligados al área y tal como dijo Esteban, este curso que él realiza está en varios de nuestros diplomados articulados con el Magíster en Ingeniería Estructural y Geotécnica. Si no es un curso mínimo, lo pueden tomar como un curso optativo, por lo cual siempre está la opción de tomarlo. Tenemos varios diplomados, como el diplomado en análisis sísmico de estructuras, también el diplomado en ingeniería geotécnica, el diplomado en ingeniería de puentes, el diplomado en estructura de hormigón armado, el diplomado en sistemas de protección sísmica, el diplomado en teoría y análisis de estructura, entre otros, los cuales los invito a que puedan conocer en nuestra página web. Ahí Paulina dejó también el contacto para que nos puedan preguntar acerca de estos programas. Podemos enviarle el brochure, podemos enviarle los calendarios de clases, los cursos que tienen para tomar tanto optativos como mínimo. Así que invitamos a que puedan consultar. Hoy día los diplomados se están realizando en modalidad streaming y la idea es poder continuar para los alumnos de diplomados con esta modalidad independiente si se pueda volver a clases presenciales. Vamos a tener la opción de algunas salas híbridas para realizarlo. Así que feliz de que puedan participar con nosotros. Estamos además con un descuento especial del 25% durante este año. Los diplomados tienen un valor de 3 millones y con este descuento que es muy bueno y lo hemos mantenido durante este año, además de tener muchas facilidades de pago. Así que los invito a que puedan entrar a nuestra web, hacer las consultas. Paulina, como les digo, dejó los datos en el chat. Así que muchas gracias a todos por su participación y le doy el pase a Esteban para responder las dudas que hayan surgido de la charla. Muchas gracias, Claudia. Disculpa, Esteban, antes de que puedas responder las preguntas, mencionarles que toda la información que mencionó Claudia de los diplomados, vamos a enviar en los días posteriores el video de esta presentación y también en el mismo correo los datos de admisión y los enlaces para que puedan revisar los programas. Solo eso quería agregar. Esteban, te enviamos por interno y tengo entendido que ya estás revisando las preguntas que te enviaron. Yo estoy viendo el chat, yo voy a seguir el orden de aparición en el chat, ¿ya? Entonces, Octavio Sánchez me pregunta, dice, desde la ignorancia en el tema, ¿las ondas sísmicas que se producen son posibles de mitigar, por ejemplo, con alguna intervención como forestación, así como en las salas de sonido colocan cortinas especiales? Muy buena pregunta, Octavio, gracias. Mira, intervenir el suelo es viable, pero es carísimo, ¿ya? Es muy, muy caro. Entonces, lo que es una solución más razonable es más bien proteger la obra. En particular, la práctica que ha entrado en Chile, digamos, con mucho énfasis, porque le fue muy bien el terremoto del 2010, es instalar lo que se llaman dispositivos de aislación sísmica, ¿ya? Que de una forma, digamos, muy general, es como ponerle patines, digamos, a la obra sobre el suelo, entonces separar el movimiento de la superestructura del suelo, ¿ya? Eso es mucho más barato económicamente que cortar la onda sísmica. Se pueden cortar las ondas sísmicas, hay barreras que se hacen, por ejemplo, pero está más bien orientado no el problema sísmico, sino que cuando tú tienes una fuente cercana que genera mucho ruido, ¿sí? Y quieres romper esa onda que viaja por la superficie de tu sitio, y se pueden hacer zanjas que se llenan, por ejemplo, de algún fluido para cortar esa transmisión de onda. Pero el problema sísmico es bastante más difícil de abordar de esa manera. ¿Ok? Voy a ir a la siguiente. Diego Osorio dice, ¿por qué se entra por B sub S y se degrada por el periodo y no a la inversa como el eurocódigo? Diego, un poco te respondí la pregunta porque la alcancé a ver mientras estaba presentando. La razón es que el periodo es un parámetro más complejo de obtener en la práctica. Si bien el ensayo es muy sencillo,
tiende a ser bastante variable y hay algunos casos que simplemente nos da un valor, ¿ya? Y el método se cae, ¿ya? Es un tema que yo veo en detalle, digamos, en el curso, por qué se cae, digamos, y por qué el método falla. Sin embargo, el BC30 siempre funciona, o sea, siempre es capaz de calcularlo. Por eso es que se definió que ese era el parámetro primario, ¿ya? Y el BC30 además tiene una ventaja que tú lo puedes comparar contra el sondaje. Entonces, para el proyecto, como vas a tener un sondaje geotécnico, el BC30 te permite contrastar ambos recursos y es de alguna forma una medida, si tú quieres, un poquito más confiable y chequeable que la estimación del periodo. Por eso que se le da más importancia y el periodo entra como segundo valor. Siendo que desde el punto de vista de amplificación sísmica, probablemente el periodo es más relevante, ¿ya? La razón es más bien de origen práctico. Alexis Trujillo me pregunta, ¿usaron la técnica de aprendizaje no supervisado o semi-supervisado y una plataforma tipo Jupyter para la elaboración del modelo? Alexis, parece que tú sabes mucho más de Machine Learning que yo. Lo que yo te puedo responder es que lo que usamos como estrategia fueron efectivamente lo de redes neuronales y lo de búsqueda aleatoria, que entiendo que caen en la categoría de aprendizaje supervisado, y trabajamos con implementaciones propias, que son desarrolladas, yo lo mencioné al final, Mauricio Monsalve, que es el ingeniero, digamos, de ciencia de datos, el profesor de ciencia de datos, que participó en el proyecto, que forma parte del equipo de Sigiden, y él es el que ayudó junto a Juan Pablo a trabajar ¿cómo se llaman?, las implementaciones, y desarrollar ciertas modificaciones que fueron surgiendo como necesidades del proyecto, ¿ya? Yo no he hablado de lo que estamos haciendo para estimar el F sub 0, pero ha sido una batalla bastante más dura que la del BC30. Estimar BC30 con Machine Learning nos salió relativamente sencillo, en el sentido que no iteramos mucho con la selección de los atributos o covariantes, pero con el periodo nos salió mucho más difícil porque el resultado es más errático, tenemos situaciones donde no tenemos un dato, etc. ¿Ya? Así que estamos caminando en esa dirección. Si quieres más detalles, puedes escribirme directamente y yo te contacto con Juan Pablo, con Mauricio, para que te den mayores detalles. Dice, no tengo el nombre, dice participante de educación profesional. Profesor, al incorporar redes neuronales, ¿no se tiene el riesgo de perder el control de la información por efecto de la heterocedasticidad en esa zona no muelano 100%? Sí, efectivamente, una de las decisiones, y por eso bosques aleatorio ha tomado más relevancia en este tipo de problemas, es porque es menos propenso al sobreentrenamiento, ¿ya? Por este carácter de que es selección aleatoria de fracciones de la información, tiende a ser bastante menos propenso al sobreentrenamiento. Pero es un hecho que hemos estado, digamos, chequeando, y lo que hemos hecho es hacer test interno, es decir, seleccionamos una partición menor de datos, los vamos probando, y también, en la medida que ha ido avanzando el proyecto, los datos nuevos los vamos usando para testear, ¿ya? O sea, el proyecto todavía no termina, todavía estamos midiendo, vamos en 310 datos, pero este mes, por ejemplo, que pasó, hicimos 2 sitios adicionales, o sea, ya tenemos 312 que no están aquí reflejados, ¿ya? Entonces, los sitios nuevos los hemos ido usando para validar nuestra propia, digamos, herramienta. Diego Osorio dice, ¿por qué se usa esa proporción de Montalva, Rao y Abramson? Sí, lo que hacemos aquí es lo que llaman la gente de amenaza sísmica árboles lógicos. Entonces, la idea es que tú ponderas distintas funciones de atenuación y calibras los porcentajes de participación en función de las observaciones. Entonces, tú vas a los sitios donde hay un registro sísmico y lo que haces es comparar lo que te dice el modelo contra este registro sísmico y de esa forma vas ajustando los ponderadores para obtener el mayor resultado, ¿ya? En términos generales, la ley de Montalva es la que funciona mejor, en esta zona, porque está calibrada con datos de esa zona. O sea, no es sorprendente porque es la que está desarrollada con el mismo set de datos. Entonces, es normal que es la que mejor ande y por eso que es la que le damos una mayor relevancia, ¿ya? Pero de todas formas dejamos otras que son de carácter más global con base de datos más internacionales. ¿Ok? Patricio Maringue me dice, hola, felicitaciones, ¿se realizó verificación de los valores predichos mediante nueva medición de terreno? Sí, lo respondí recién, Patricio. Lo que yo les presenté tiene como 310 datos, que debe ser la versión que tenemos como de marzo, más o menos, ¿ya? Entonces, de marzo a la fecha, a pesar de la pandemia, aprovechando cuando salimos de cuarentena, hemos salido a medir y hemos incorporado este año, yo creo que del orden de unos 10 datos nuevos, ¿ya? Y esos mismos datos los usamos para ir, previendo información. Sobre todo lo hemos concentrado a Roca, porque donde menos tenemos poblada nuestra base de datos es en Roca,
¿ya? Entonces le hemos dado prioridad a ir midiendo terrenos en roca y han ido saliendo otras cosas que están. Ronald me felicita, Boris me felicita, Jaime me pregunta por la presentación. Sí, la presentación, como les dijo Paulina, se les va a hacer llegar como un video, así que ahí van a tener acceso a los datos, y cuando la tesis de Juan Pablo esté completa y publicada, que debe ser como en septiembre, ya van a quedar liberado la información puntual, ¿no? En particular, el proyecto está financiado por un instrumento público, que es un proyecto FONDEF, para los que no sean chilenos, entonces plata, digamos, de todos los chilenos, así que cuando el proyecto termine, que es en diciembre, todo ese set de datos va a ser de dominio público, ¿no? Forma parte, digamos, del financiamiento público y por lo tanto es propiedad de todos, ¿no? No solamente de nosotros. Jaime me felicita. Ya, me felicita y creo que eso es todo, ¿no? Ah, perdón, aquí me dice Eduardo Suárez, pregunta sobre la falla de Don Ramón. ¿Tiene alguna predicción sobre posible activación? No, yo no me dedico, digamos, a las fallas corticales. Lo que hicimos fue incorporar en el modelo de atenuación la probabilidad de ocurrencia, de acuerdo a un modelo nuevo. El mismo Gabriel Candia, que forma parte del equipo, acaban de publicar este año, o el año pasado, en 2020, un nuevo modelo de ecuaciones de predicción para fallas corticales, ¿ya? Entonces, esa última versión es la que está incorporada, donde está la falla Ramón medida entre medio, pero yo no tengo competencia como para hablarte precisamente de eventuales activaciones, ¿ya? Eso tiene asociado un periodo de recurrencia que es mucho más bajo que el periodo de recurrencia de los terremotos de subducción, y eso tiene un efecto cuando uno estima el PGA, ¿ya? Porque dentro del análisis probabilista, las cosas van ponderadas por sus probabilidades de ocurrencia, y por lo tanto tiene una probabilidad de ocurrencia mucho más baja. Participante continuará hasta donde yo sé. Sí, Paulina les comentó algo al respecto. Vamos a trabajar en formato híbrido, algún periodo de transición. Pregunta: ¿qué utilidad práctica pueden presentar estos estudios técnicos para la especificación, mantenimiento y vida útil de cañería subterránea? En general, Yanko, las tuberías subterráneas están en una porción mucho más somera, ¿no? ¿Sí? Es decir, no están enterradas a 30 metros, sino que están enterradas probablemente a menos de 10 metros. Entonces, lo que te interesa ahí es como la parte de alta frecuencia, ¿ya? Entonces, los datos están, nosotros tenemos clasificación de suelo de alta frecuencia, y tú eventualmente podrías estimar en base a esa parte del perfil y esa parte de la frecuencia, por ejemplo, una estimación de corrimiento lateral, cuánto se mueve lateralmente el suelo, y típicamente lo que uno puede hacer para estimar daño en cañería es tomar estimaciones y asumir, imagínate que te da 2 centímetros en forma máxima, entonces sobre un determinado desarrollo uno estime que hay una deformación lateral que es una fracción de ese movimiento. ¿Se entiende, no? Por ejemplo, el 50%, y eso hay que ver si es capaz o no de dañar tu tubería, ¿ya? Se puede hacer, no es directamente el foco del proyecto, pero lo puedes hacer con algunas hipótesis y tomando una parte de la información. Octavio me dice muchas gracias. Me parece que la pregunta que dice participante P ya la respondí, ¿no? Porque me preguntaba sobre ajuste, que ya lo respondí, y de dónde salen las ponderaciones del modelo, que me parece que también ¿cómo se llama? Lo respondí. ¿Sí? Sí, no, efectivamente, lo que me pregunta Cristian Vergara fue así. Nosotros dividimos el dataset en una parte de validación, en una parte de entrenamiento, en una parte de validación y otra parte de testing. Sí, yo no entré en esos detalles durante mi presentación, pero todo ese trabajo que mencionas se hizo así, ¿ya? Esperen la tesis de Juan Pablo y ahí van a salir, digamos, los detalles de exactamente cuáles son esos resultados intermedios. ¿Ok? Sí, efectivamente fue hecho de esa forma. Yo estoy presentando el resultado final, pero fue incorporado dentro de la estrategia. Sí, el participante me pregunta si el curso está incorporado en la maestría. Sí, forma parte de los cursos del área de geotecnia del Magíster de Ingeniería Estructural y Geotécnica. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tomó el entrenamiento? Nada, ya no para nada, no es una cosa demandante. O sea, el tiempo fue, el mayor tiempo fue pensar bien y definir los covariantes adecuados. Una vez que ya tienes eso armado y lo metes a las implementaciones que trabajó Mauricio con Juan Pablo, se obtenía, digamos, el entrenamiento en minutos. ¿Ya? No es un problema particularmente demandante desde el punto de vista de computación. ¿Ya?
Los datos utilizados fueron 310, ya, esos son los datos que teníamos al momento de la presentación. Hoy día tenemos un poco más, pero es lo que está orientado a lo que presenté el día de hoy. ¿Ok? Selecciona una caja negra. Me dice, perdón, Julio, me dice respecto al modelo que se usa una caja negra, ¿tuvieron alguna estrategia para interpretar las predicciones del modelo de Machine Learning? Por ejemplo, ¿qué característica del input fue la más relevante en la predicción? Sí, a ver, Julio, lo estuvimos revisando y aparentemente lo clave fue meter dentro de la estimación el contacto entre unidades geológicas, ¿no? Como tienes unidades geológicas que son distintas, entonces era muy importante el valor del punto, pero también cuánto estabas con en términos de distancia de la unidad siguiente, ¿ya? En incorporar ese dato al entrenamiento, digamos, del Machine Learning, mejoró mucho la implementación, ya mejoró mucho los resultados, ¿ok? Entonces, la ubicación relativa, en el fondo, dentro de la unidad geológica fue muy importante para obtener el resultado. ¿Ya? Matías me pregunta por el entrenamiento, que creo que ya lo respondí.